Hermanos queridos, de nuevo un gozo y una bendición estar aquí con ustedes, tantos rostros amados y de bendición para mi vida. Y también el estar acá en la iglesia de North Bergen con todos los hermanos y sus pastores es una bendición muy grande. Antes de comenzar antes de comenzar esta noche con el pasaje y la meditación que nos va a ocupar, quisiera pedirles a todos ustedes, por favor, que oraran mucho por nosotros. Yo sé que lo hacen, pero por favor síganlo haciendo. Y nosotros, en la medida que nuestra memoria nos ayude, estaremos orando también por todas las iglesias aquí representadas y todos los hermanos y los pastores. Nosotros procuramos siempre en nuestro servicio de oración tener un tiempo, y lo hacemos casi sin falta, tener un tiempo para mencionar nombres específicos e iglesias específicas por las cuales oramos. Y entre esas iglesias están principalmente las iglesias de todos ustedes que hemos conocido acá y algunos otros hermanos en otros lugares. En particular, les pido que oren porque el Señor ha abierto una puerta muy providencialmente, ha abierto una puerta en Honduras. Yo les he contado a algunos de ustedes que me han escuchado en otras ocasiones cómo hemos estado trabajando en Honduras desde hace varios años, hace muchos años, hace más de 30 años. Yo conocí a un hombre en California y el Señor nos unió después y nos ha unido en el servicio al Señor allá en Miami. Y yo recuerdo casi desde que lo conocí el amor y el anhelo que él tiene por su patria Honduras, y él ha hecho muchos esfuerzos para que allá suceda algo, y esos esfuerzos se han visto frustrados de una u otra manera en diferentes ocasiones. Incluso yo he estado allá predicando a algunos pastores y en una iglesia que procuramos levantar en un tiempo pasado. Pero después de todo eso, de las aparentes frustraciones, se ha abierto una puerta para una emisora radial en Honduras, en una ciudad que se llama Juticalpa. Los que son de Honduras de aquí lo sabrán. Y el Señor ha abierto esa puerta. Y por favor les pido que oren, hermanos, porque será cuestión de unos pocos meses y esa emisora estará funcionando. Ya no, la historia es una historia llena de providencias maravillosas, pero el hecho es que allí está, y que por favor les pido que oren por eso, oren por nuestro hermano Danilo, que es el hombre, Danilo Juárez, que es el hombre que Dios ha usado para esto, y nuestra iglesia está apoyando esa tarea. Así que por favor oren por eso. La emisora ya tiene un nombre, se llama Radio Fraternidad, y su enfoque va a ser predicar la palabra de verdad, las doctrinas de la gracia, las doctrinas que conducen a la piedad, las doctrinas bíblicas. Eso va a ser todo el enfoque de la emisora. Así que por favor ayúdennos con eso. Muy bien, les invito a que vayamos al libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, declara la existencia de Dios. El versículo dice, en el principio Dios. Ni allí en este versículo, ni en otro lugar de la Biblia, se busca demostrar la existencia de Dios. Simplemente se asume y se declara, sin lugar a dudas, que Dios es. En ese mismo versículo, también se nos declara que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Dios es y Dios es el creador de los cielos y de la tierra. De allí en adelante, la idea de Dios como el creador de los cielos y de la tierra es una idea dominante en toda la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 24, verso 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es Dios, Dios es el creador. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 11, alrededor de aquel trono de gloria que Juan vio, se escucha este cántico: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, la doctrina de la creación, la doctrina de Dios como creador, es una doctrina prominente, suprema e importante en la Biblia. Pero unida a esta declaración de Dios como creador, encontramos otra idea dominante. Y es la idea de que Dios es el sustentador de su creación. Dios preserva su creación. Eso lo vemos por todas partes en la Biblia. Pero en ningún lugar o en pocos lugares quizás se vea tan claramente establecido como en aquel pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio. En Génesis capítulo número 9 leemos que Dios habló a Noé y a sus hijos y les dijo: he aquí que establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes y con todo ser viviente que está con vosotros, con las aves, animales y toda bestia de la tierra. Como ustedes pueden darse cuenta, este es un pacto de Dios con su creación, con los animales, con los descendientes de Noé, o sea, con toda la raza humana. En el capítulo 8 de Génesis, verso 22, en este mismo contexto, leemos lo siguiente, que Dios dijo: mientras permanezca la tierra, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. En otras palabras, tenemos invierno, verano, frío, calor, día, noche, sementera, siembra, todo, porque Dios sustenta su creación. Dios es creador y Dios es sustentador de su creación. Dice el salmista en el Salmo 145, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Eso es maravilloso, hermanos. Tenemos un Dios que creó todo lo que existe y que cuida de todo lo que existe. Nosotros nos referimos a esas verdades como la doctrina de la creación y la doctrina de la providencia. La doctrina de la creación nos enseña que todo lo que existe proviene de Dios. Y la doctrina de la providencia, que todo lo que existe es sustentado por Dios. Hermanos queridos, estas doctrinas son prominentes, son dominantes en la Biblia y son esenciales para que nosotros entendamos a Dios, para que entendamos al hombre, para que nos entendamos a nosotros mismos, para que entendamos la Biblia, para que entendamos la historia, la ciencia, la filosofía, la redención. Son doctrinas esenciales para nosotros. Porque estas doctrinas contradicen, hermano, las grandes herejías y los desvaríos de los ateos, de los paganos, los agnósticos, los idólatras, los politeístas, los naturalistas, que son la gente que niega a Dios, o dicen que a Dios no se le puede conocer, o que adoran a muchos dioses, o que dicen que la naturaleza es Dios, o que aseguran que
todo lo que existe es producto de la casualidad y de accidentes cósmicos. La doctrina de la creación, la doctrina de la providencia, nos libra de todas esas mentiras. Y la Biblia demuestra que estas doctrinas, estas verdades, tienen como centro, como motor, como fuente, como objetivo supremo, la gloria de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que vemos alrededor, todo lo que sucede, todo manifiesta la gloria de Dios. Como lo dijo el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pasajes como Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, confirman esto. Dice Pablo allí en este pasaje, hablando de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador y Él es el sustentador. Ahora, hermanos queridos, esta preservación que nosotros conocemos como providencia, este sustento de la creación que nosotros conocemos como providencia, la providencia de todo el universo, sirve de marco a una preservación muy especial y muy cerca del corazón de Dios. Y es la preservación y el sustento de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo. Nuestra confesión, la Confesión de Londres, se refiere a estas dos dimensiones de la providencia. En el capítulo 5, la Confesión de Londres y la de Westminster también dicen: Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Capítulo 5, el párrafo 1 de la Confesión de Londres. Luego, en el párrafo 7, se refiere a lo que les mencioné hace un momento, la providencia especial de Dios para con sus hijos. Dice el párrafo 7, así como la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, también de un modo especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Así que aquí tenemos, hermano, una providencia especial. Dios, que es el Dios de la creación y el Dios de la providencia, es también el Dios de la redención. Y ese propósito redentor, esa historia redentora, está bajo el cuidado especial de Dios, que es lo que conocemos la providencia como la providencia especial. O sea, la historia general de la humanidad y de la creación son objeto de la providencia general de Dios, pero la historia santa de la redención y de su pueblo son objeto de una providencia especial. Y esta noche, hermanos, nuestro versículo, Romanos 8:28, se refiere precisamente a eso, a esa providencia especial, esa providencia redentora, esa providencia santa. Quizás no haya ningún otro versículo en la Biblia que explique esto de una manera tan precisa y tan amplia como Romanos 8:28. Y sabemos, dice Pablo allí, que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora quisiera esta noche, hermanos, considerar este versículo o ver este versículo mientras consideramos 4 verdades que nos enseña sobre la providencia. Primero, este versículo nos enseña que esta providencia especial de Dios para con su pueblo es una providencia de amor, es una providencia relacional de amor. Segundo, esta es una providencia universal porque abarca todas las cosas. Tercero, es una providencia beneficiosa porque hace que todas las cosas ayuden a bien. Y cuarto, es una providencia con intención, intencional, porque tiene un propósito, es conforme a su propósito. Una providencia relacional, una providencia universal, una providencia beneficiosa, una providencia intencional. El versículo dice claramente, hermano, que esta es una providencia de relación. Es una providencia que ocurre en la atmósfera del amor. Es una providencia de amor. Por eso le llamamos una providencia especial. La providencia de Dios para con su pueblo. Por eso es que Pablo dice, a los que aman a Dios. Todo esto sucede en esta atmósfera de amor. El cuidado de Dios sucede en la atmósfera del amor. Y Pablo dice, los que aman a Dios, pero nosotros sabemos que los que aman a Dios son aquellos que han conocido el amor de Dios anteriormente. Esta providencia está basada en una relación de amor iniciada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8 dice, a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pablo amplifica esto en Efesios, capítulo 1, verso 4 al 5, en donde dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, nos escogió en amor. Por supuesto, ese no fue nuestro amor hacia Él, porque nosotros no existíamos. Fue el amor de Él hacia nosotros. Fue un amor soberano. Él nos escogió en amor. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso Pablo dice, a los que aman a Dios. Porque todo esto es generado por el amor de Dios. Y ese amor de Dios hacia sus elegidos genera amor del corazón de los elegidos hacia Dios. El primero y más grande mandamiento es precisamente ese. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa es la esencia de los 10 mandamientos, la esencia del decálogo. Amor. Y el amor va conectado, hermano, ineludiblemente, inseparablemente a la obediencia. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así que cuando leemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es como que Pablo estuviera diciendo también, a los que obedecen a Dios. A los que obedecen por amor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que son llamados. Y son llamados porque Dios los amó antes de la fundación del mundo. Y como Dios los amó, dice Juan, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y que su amor nos mueve a la obediencia. Así que amar a Dios es obedecer a Dios. Los que aman a Dios obedecen a Dios.
caminan en sus mandamientos, usan los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición. Los usan fielmente, consistentemente, obedientemente. Porque la providencia, hermano, es la determinación divina de los eventos buenos y beneficiosos. Pero no sin la determinación voluntaria y diligente de los hombres. Quiere decir que la providencia, hermano, la mecánica de la providencia, la dinámica de la providencia es dentro del amor, dentro de la obediencia. Los que aman a Dios. Por eso es una providencia especial, no es una providencia para todos. No es como la providencia general. Y esta noche, si hay alguien aquí que no ama a Dios, bíblicamente, si no ha conocido el amor de Dios, y la manera simple y sencilla de conocer o de saber si amas o no amas a Dios es si tú te sometes a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, comenzando por lo más básico, que es arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Conocer el amor de Dios es ver a Cristo clavado en una cruz y reconocer nuestra indignidad, nuestro pecado, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir conforme a su palabra. Si no le amas, no le obedeces. Y no le vas a obedecer ni le vas a amar hasta que reconozcas tu condición, hasta que reconozcas tu desobediencia, tu lejanía de Dios. Por eso es que este versículo es tan mal aplicado. La gente le gusta mucho este versículo, pero no toman en cuenta que esto es para los que aman a Dios. Es una providencia especial para su pueblo. Si tú no eres del pueblo de Dios, todas las cosas no te ayudan a bien. Porque hay cosas malas, cosas dolorosas, cosas trágicas que pueden destruir tu vida, amargar tu corazón. Que pueden separarte de tus seres amados, separarte de Dios. No vas a ser mejor mientras sufras, sino que vas a ser más amargado, más amargada mientras sufras, porque no conoces a Dios. Y Él te hace una invitación tierna, compasiva, misericordiosa, para que vengas, te arrepientas, creas en Él. Porque el versículo dice a los que aman a Dios. En segundo lugar, este verso nos enseña que la providencia no solo es relacional, no solo es en amor, sino que también es una providencia universal, porque abarca todas las cosas, todas las cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas, sin excepción, todas las cosas. Lo temporal y lo eterno, lo pequeño, lo grande, lo bueno y lo malo, lo feliz y lo trágico, lo material y lo inmaterial, todas las cosas, todas las cosas. Tómense un día ustedes el tiempo para buscar esa frase en la Biblia, todas las cosas. Se van a asombrar. Solo aquí en el libro de Romanos, Pablo hace mención de esa frase, en el capítulo número 8. Hace mención de esta frase varias veces, de una manera muy interesante, hermanos. Por ejemplo, en el verso 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, Dios entregó a su Hijo por sus redimidos y juntamente con su Hijo nos dio todas las cosas. Ahora ustedes dirán, ¿qué son todas las cosas, pastor? ¿Qué son todas las cosas, hermano?
Bueno, Pablo lo explica algo de eso más adelante, aquí mismo en este capítulo, cuando dice en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Y luego en el verso 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Quiere decir que Pablo, dentro de todas estas cosas, de todas las cosas, él incluye la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. ¿Por qué? Porque son todas las cosas. Esa es la razón por la que Pablo, con mucha confianza, con gozo, con adoración, puede decir, estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa, porque el Señor nos dio todas las cosas, porque en su providencia están incluidas todas las cosas, la vida, la muerte y absolutamente todo en el medio. Es una providencia universal, incluye todas las cosas. Dijo John Gerstner, hablando de esto, la providencia es una espada de dos filos. Corta en dos direcciones, trae el bien y el mal, aunque de manera diferente. Si negamos estas cosas, negamos la providencia y negamos a Dios. Si negamos lo bueno, negamos la bondad de Dios. Si negamos lo malo, negamos la severidad de Dios. La Biblia no niega ninguna, sino que afirma las dos. Todas las cosas. Escuchen las palabras de Martín Lutero, hermano, relacionadas con el hecho de que nosotros tenemos que aprender a apreciar la providencia de Dios en todas las cosas, especialmente en las cosas pequeñas y en las cosas que a nosotros nos parecen negativas. Dice Martín Lutero, las maravillosas obras de Dios que suceden diariamente son muy poco estimadas. No porque no sean importantes, sino porque suceden tan constantemente y sin interrupción. El hombre se ha acostumbrado al milagro de que Dios controle y sostenga su creación sin darle mucha consideración a esto. Puesto que las cosas siguen su rumbo cotidianamente, parecieran insignificantes. Y los hombres no piensan que valga la pena meditar en estas cosas y consideran que esto no es algo tan maravilloso como, por ejemplo, cuando el Señor le dio de comer a 5,000 personas con 5 pedazos de pan. Y eso es cierto, hermano. Estamos tan acostumbrados a ver las maravillas cotidianas de Dios en lo pequeño y en lo grande, que nos perdemos de vista el hecho de que todas las cosas ayudan a bien. Todo lo que sucede en nuestra vida, absolutamente todo, porque esta es una providencia universal. Pero en tercer lugar, este pasaje nos enseña que la providencia no solamente es una providencia de amor, una providencia universal, sino que es una providencia beneficiosa. Es beneficiosa. No importa qué sea lo que ha acontecido. La providencia especial de Dios para con su pueblo es una providencia universal. Lo abarca todo y es una providencia beneficiosa. Porque incluye todas las cosas y hace que todas las cosas ayuden a bien.
todas las cosas ayuden a bien a los que le aman, a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, hermano, Dios está haciendo bien a nuestras vidas cada instante de nuestra existencia. Suceda lo que suceda. No importa las circunstancias. Si nosotros entendemos eso, si eso penetra en nuestras conciencias y si aprendemos a vivir en esa verdad, vamos a aprender muchísimas cosas, hermano. Vamos a poder decir como Pablo, he aprendido a vivir, cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo, decía Pablo. O sea, y cuando él está diciendo en todo y por todo, quiere decir que este hombre consideraba que todo y todo lo que le sucedía era una enseñanza y era bueno para su vida. Así que él dice, en todo y por todo he sido enseñado. En otras palabras, en todo y por todo nosotros podemos y debemos aprender. Porque todas las cosas ayudan a bien. Así que Pablo dice, en todo y por todo he sido enseñado, he aprendido. Cuando Pablo dice he aprendido, he sido enseñado, está diciendo que esto es un proceso, esto es algo en lo cual nosotros estamos metidos. Y a medida que esto penetra en nuestro entendimiento y en nuestra conciencia, a medida que nosotros nos apropiamos de esta verdad, de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a medida que hacemos realidad de esto, y lo aplicamos a nuestra vida de una manera práctica, y lo implementamos en todas las cosas y aprendemos a meditar en la providencia de Dios en todas las cosas, pues podremos decir como Pablo, en todo y por todo he sido enseñado. He aprendido a vivir. Yo quiero aprender a vivir, hermano. Quiero vivir la vida a la que Dios me ha llamado y eso se aprende en todas las cosas, no solo en la iglesia, no solo con los sermones, no solo en nuestras devociones, sino en las circunstancias de la vida cotidiana, pequeñas o grandes, buenas o malas. Todas las cosas son beneficiosas. Por eso Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. He aprendido en todas las cosas, he sido enseñado. Al final, hermano, cuando nosotros comprendemos esto, nos damos cuenta que todas las cosas traen consuelo, traen enseñanza, traen esperanza, traen seguridad. Recuerdo las palabras de una hermana cuyo hijo nació con severos problemas físicos y mentales. Y que esta mujer su vida está atada, esclavizada prácticamente a esa criatura. Y esta persona decía, este es el regalo más grande que Dios me ha dado. Ha sido un regalo para mi vida. Todas las cosas, hermano, son beneficiosas. Alguien contaba la historia de cómo, de una manera providencial, un hermano en Cristo escapó de la muerte en una ocasión en la cual él tuvo un retraso en un vuelo acá en Nueva York que le impidió tomar un vuelo en Chicago. El vuelo 191, según dice la historia. El retraso del vuelo aquí en Nueva York le impidió tomar aquel vuelo y ese avión se estrelló con 254 personas a bordo. Alguien contó el testimonio en una revista y un hermano le escribió de regreso a la persona que escribió el artículo y le dijo, hermano, déjeme decirle algo. Yo conocí a uno de los hombres más santos que he conocido, un pastor llamado Edward Elliot, de una iglesia en California, una iglesia presbiteriana.
Este hombre también tuvo un atraso en su vuelo en Pensilvania, pero a pesar del atraso, él logró llegar a tiempo a a Chicago, logró llegar a tiempo y apenas corriendo logró subirse a ese mismo avión y murió en ese vuelo. La última vez que yo lo vi, iba corriendo hacia el vuelo en donde él murió. Ahora la pregunta es, ¿estaba la providencia divina con un hombre y con el otro no? ¿Es que operó para bien en el que salvó su vida y no pudo agarrar el vuelo? ¿Y para mal en el que lo tomó y murió allí? ¿Qué diremos nosotros, hermanos, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28? Pero nosotros sabemos que todas las cosas ayudan a bien. La esposa del pastor Elliot testificó al lado de sus 4 hijos para consolar a la iglesia y decirles: hermanos, mi esposo murió en ese vuelo, pero todas las cosas ayudan a bien. Esta es una providencia, la providencia de Dios para con su pueblo, beneficiosa. Por eso repito, si tú no te has arrepentido, si tú no eres parte del pueblo de Dios, si no te has convertido, no has creído en el Señor Jesucristo, no conoces el amor salvador, redentor de Cristo, arrepiéntete, ven a Él ahora. De otra manera, este mundo es un mundo peligroso, un mundo malo, un mundo cruel. Te va a destruir, las cosas de la vida te van a destruir. Y luego cuando mueras no tendrás esperanza por toda la eternidad. Pero el Señor te ofrece su cuidado en Cristo, su providencia de amor, su providencia universal, su providencia beneficiosa. Pero en cuarto lugar, este pasaje nos enseña que la providencia especial de Dios para con su pueblo es una providencia también intencional. Tiene un propósito bien claro, un propósito bien definido. Pablo dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito envuelto en esto. Hay amor envuelto en esto. Hay universalidad envuelta en esto. Hay bondad envuelta en esto. Pero hay un propósito envuelto en la providencia de Dios. Ahora, Pablo explica eso, hermano, inmediatamente en el verso número 29, explica el propósito. Cuando dice: a los que antes conoció, estoy leyendo Romanos 8:29. Pablo dice: a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. El propósito Dios está buscando con los suyos conformarlos a Cristo. Todo lo que sucede en nuestra vida está obrando para bien, y el bien es conformarnos a la imagen de Cristo. El bien no es que estemos contentos, que tengamos abundancia, que tengamos todos los deseos de nuestro corazón, que todo nos salga bien, que estemos confortables. Ese no es el bien. Eso nos hace sentir bien y eso nos gusta, pero eso no es necesariamente el bien. Y Dios nos da mucho de eso, porque Él sabe que somos seres humanos, Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo y necesitamos, hermano, ese estímulo, necesitamos eso. Pero Dios está interesado en cosas más grandes, supremas, eternas. Hace poco murió un hombre que ha sido una gran inspiración para muchos. Para mí lo ha sido, y lo ha sido para muchos, probablemente muchos de ustedes también. Este hombre se llamaba John Faris.
Un hombre que nació con una enfermedad que lo dejó incapacitado prácticamente todos los 57 años de su vida. Los últimos 15 años, él no pudo levantarse de su cama, pero no faltaba un solo servicio en la iglesia. Lo tenían que llevar en una cama. Recuerdo que él escribió un artículo, que lo puso en el internet, en donde hacía una recomendación a los miembros de las iglesias para que no llegaran tarde. Y la tristeza que le daba a él ver a los miembros llegar tarde, cuando él lo tenían que llevar en una cama, y como él lo ponían en la parte de atrás, para que no llamara la atención, él se daba cuenta de los que llegaban tarde. Y un hombre sumamente productivo, hermano, conectaba a cientos y cientos de pastores alrededor del mundo, orando los unos por los otros. Sumamente productivo, probablemente más productivo que casi cualquiera de nosotros aquí en este lugar. Yo me incluyo, hermano, por supuesto. Ese hombre tenía como lema: bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus mandamientos. Dios tiene una intención, hermano, en su providencia. Es un decreto eterno. Antes de la fundación del mundo. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser hechos hijos suyos en Cristo Jesús. Dios tiene la intención de glorificarnos. Pablo lo dice aquí, en Romanos 8, que a los que antes conoció, a estos los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que conoció y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también glorificó. O sea, su propósito es llevarnos a la gloria eterna. Pablo dice que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando esa adopción, esa redención. Pero sobre todo, hermano, Dios tiene la intención de que su nombre sea glorificado. Cuando Él creó al hombre, lo creó a su imagen y su semejanza, y le dijo: fructificad y multiplicaos, para que su imagen se multiplicara y llenara la creación. Pero el hombre pecó. Y esa imagen santa, perfecta y pura se contaminó, se pervirtió. Los hombres, hermanos, caminan por el mundo con una imagen pervertida de Dios. Ya solo eso es una ofensa abominable delante de Dios. El solo hecho de existir con una imagen pervertida de Dios en su ser hace a los hombres dignos de condenación. Y Él envió a su Hijo Jesucristo para regenerarnos, hacernos nuevas criaturas y transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Llevarnos a la gloria para que su nombre sea glorificado. Y eso lo hace a través de la providencia. Lo hace en amor, haciendo que todas las cosas ayuden a bien y cumplan el propósito de que, siendo nosotros transformados, su nombre sea glorificado. Él nos llamó para mostrar en cada uno de aquellos a los cuales redime y saca del pecado, limpiándonos con la sangre de Cristo, para mostrar en ellos las riquezas de su gracia, la gloria de su soberanía, su sabiduría, su poder, su misericordia. Por eso Pablo decía: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos.
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio para que Él tenga que devolverle algo? De Él, por Él y para Él son todas las cosas, todas las cosas. Él maneja todas las cosas porque son de Él, por Él y para Él, para su gloria, para su gloria. Ven, hermanos, por eso les decía este pasaje, Romanos 8:28, es uno de los más explícitos, más claros y más completos para enseñarnos esa providencia especial de Dios. Pero esa providencia, hermano, tiene que tener un uso práctico en nuestra vida. Esa es una providencia que nos llena de asombro, de admiración, de maravilla, que nos conmueve cuando oímos hablar de ella. Pero no debe ser solamente eso. Esa providencia es algo que nosotros debemos de usar diariamente. Es algo que debe gobernar nuestras vidas. Es algo que debe guiarnos en nuestro caminar diario. Debemos de aprender a usar esa providencia para gloria de Dios y para el avance de nuestra vida en santidad, en obediencia y en adoración. Tristemente muchos usan y abusan de la providencia, usan mal y abusan de la providencia de Dios, la usan como excusa para sus pecados o para la negligencia. Y cuando pecan o cuando caen en alguna situación complicada en sus vidas por causa de su propia negligencia, culpan a la providencia de Dios o tratan de descansar en la providencia de Dios. Pero acuérdense, hermanos, esta providencia no es algo mecánico, es algo que funciona en el contexto del amor. Pablo dice, esto es para los que aman a Dios, en otras palabras, los que responden a Dios, los que usan los medios que Dios ha establecido para que su providencia funcione. La providencia y la soberanía de Dios, hermano, operan y la gracia de Dios operan en nuestras vidas en la medida en que nosotros hacemos uso obediente de los medios de gracia. Dijo un hombre llamado Blaise Pascal, el que toma la verdad como su guía y su responsabilidad como su meta, puede confiadamente confiar en que la providencia de Dios lo va a guiar bien. Pero fíjense, tenemos que tomar la verdad como guía y nuestra responsabilidad como nuestra meta. Dijo alguien, mientras más vivo, tengo más fe en mientras más vivo y mientras más fe tengo en la providencia, menos fe tengo en mi interpretación de la providencia. Porque el problema no es la providencia, el problema es cómo nosotros interpretamos la providencia. El otro día, hace un tiempo, una mujer me contaba un testimonio, hermano, de la cosa más extraña. Me dice, yo no tenía dinero, estaba tan necesitada y el Señor me proveyó. Yo vi que a alguien se le cayó un billete de a 20 y le puse el pie para que no se diera cuenta. Y cuando se fue, lo agarré y así el Señor me proveyó. Eso no es providencia, hermano. Eso es robo. O sea, el problema no es la providencia, el problema es cómo interpretamos nosotros la providencia, cómo usamos nosotros eso. La providencia, hermano, es un arma poderosa en nuestras vidas. Y el meditar en la providencia y aprender a interpretar dentro del contexto bíblico esa providencia es un medio de santificación, un medio de gracia. Esa providencia, hermano, nos enseña a no murmurar ni a no quejarnos ante los hombres o ante Dios. Esa providencia, si nosotros, hermano, la tomamos para nuestras vidas, va a ser lo que va a proteger nuestras vidas de que seamos aplastados por las adversidades.
de que nos dejemos afanar por las preocupaciones de la vida, que nos pongamos ansiosos por las necesidades que tenemos. Ustedes saben cómo vive la gente hoy, hermano, ansiosa, llena de estrés, de nervios, la presión alta, la presión baja, enfermos de todo, porque no descansan, no descansan. No conocen la providencia de Dios. No saben que hay un Dios que gobierna todas las cosas. No saben cómo confiar en Él. El pueblo de Dios debe conocer estas cosas. Recordar que nuestro Padre Celestial es un Padre sabio, bueno y omnipotente. Demasiado sabio, dijo alguien, para cometer errores. Demasiado bueno para hacer algo que nos haga daño. Y demasiado poderoso para fallar en sus propósitos. Por eso, hermanos, nosotros, aún lo malo que nos pasa, se lo atribuimos a Dios. No porque Él sea malo, sino que sabemos que Él, en medio de eso, está haciéndonos bien. Es lo que hizo Job. ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos lo malo? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Más tarde se le olvidó, hermano, cuando estaba sufriendo mucho se le olvidó eso. Pero Él lo sabía. Y en medio de que se turbó y dijo unas cuantas tonterías, Él tenía eso allí y eso lo sostuvo. Sí, porque nos turbamos, hermano. Hay momentos en que la carga es tanta, el pesar, la dificultad, la adversidad es tan severa que se nos olvida. Pero si lo tenemos aquí adentro, eso nos va a sostener. Y Dios no nos va a dejar, hermano. Por eso es que es importante que, creyendo nosotros en esta amorosa, universal, bondadosa e intencional providencia, nosotros aprendamos a usar los medios de gracia. No menospreciemos los medios de gracia. No digas tú, bueno, qué mensaje tan lindo ese. Ahora, bueno, aunque no vaya a la iglesia, pues la providencia de Dios me va a sostener. O aunque yo siga en mi pecado, al final del Señor va a hacer algo bueno con mi pecado. Hermano, eso te va a destruir. Eso es desagradable delante de los ojos de Dios. No debemos menospreciar los medios que Dios usa para que su providencia opere. Ni aun los más pequeños. La comunión con el pueblo de Dios es vital. El exponernos a la predicación de la palabra de Dios. Nuestra oración personal y privada y nuestra oración con el pueblo de Dios, oración pública, eso es vital para la vida del creyente, para que nosotros caminemos, hermano, de una manera confortable en la providencia de Dios. Pero por supuesto no debemos de apoyarnos en los medios también, porque los medios son medios, ¿verdad? Los medios no son la meta. Los medios son medios para llegar a la meta, que es vivir en la providencia de Dios. Vivir delante de Dios. Nosotros no dependemos del arco, ni de la espada, ni de la batalla, ni de los caballos, ni de los jinetes, ni de nuestras obras. Es el Señor. Él es nuestro Dios. Nuestro Dios de providencia. Oh, hermano, y cómo los paganos, los impíos, menosprecian y aborrecen esta providencia. El mundo aborrece esta providencia porque aborrece el control de Dios. Un hombre llamado Cicerón, 100 años antes de que el Señor Jesucristo viniera,
dijo las siguientes palabras, hermano, que parece que las hubiera escrito un periodista de cualquiera de esos periódicos prominentes de los Estados Unidos hoy. Escuchen lo que dijo este hombre acerca de la providencia y del control de Dios. Dijo: si en verdad Dios gobierna su creación, nos encontramos bajo el ojo de un curioso vigilante eterno y debemos tener miedo de día y de noche. ¿Quién no va a tener miedo frente a un espía infiltrado, un Dios que lo provee, lo planea y lo observa todo porque considera que todo le concierne? Ese hombre se estaba rebelando contra la providencia de Dios, como lo hace el mundo hoy día. Espero que nosotros no, hermano, que nosotros nos sometamos a la providencia, que aprendamos a meditar en ella, que aprendamos bajo la guía de la palabra de Dios a interpretarla, que nos recordemos que Dios siempre está trabajando. Dios no es un Dios ocioso. Él no necesita descansar como nosotros, ni recuperarse o reanimarse, porque Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Padre y siempre está trabajando, gobernando el mundo de una manera sabia, poderosa y compasiva. Dice Isaías, hablando el Señor a través de él, hablando Dios: yo anuncio, dice el Señor, lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé, yo haré que suceda, lo he pensado y sucederá. Nuestro Dios, hermano, como un hábil farmacéutico que mezcla las medicinas, mezcla la dosis exacta de cosas amargas y de cosas dulces para hacernos bien. Él sabe que demasiado gozo nos intoxica, demasiada miseria nos desespera, demasiado sufrimiento quiebra nuestro espíritu, demasiado placer arruina nuestro espíritu. La mucha alabanza nos hace arrogantes, la mucha crítica nos endurece, el mucho éxito nos hace vanos y el mucho fracaso nos anula. Por eso Él permite todo lo que permite en nuestra vida. Por eso quizás esta noche tú estás sufriendo y te ha ido mal, te han salido mal tus planes. Quizás tu corazón se está amargando, se está llenando de resentimiento, quizás estás pensando en nunca más venir a la iglesia, quizás estás negando que Dios cuide de ti, pero no, eso es mentira de Satanás. Dios es fiel. Dios es fiel. Podemos confiar en Él, hermano. El Dios de la providencia, nuestro Dios, gobierna con infinita sabiduría, absolutamente todo. Sabiduría, bondad y poder. Y ya lo dije, pero lo repito y con esto termino, hermano. Su sabiduría nos garantiza que Él no se equivoca, su bondad, que no hace nada malo, y su poder, que no va a fallar en sus propósitos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, porque tu bondad es muy grande para con seres tan bajos, necesitados, indignos e impotentes como nosotros. Porque tú en tu palabra, Señor, nos aseguras que conoces nuestra condición, te acuerdas que somos polvo. Sabes, Señor, cuánta es nuestra necesidad, nuestra miseria, nuestra bajeza. Sin ti nada podemos hacer. Oh Dios, enséñanos a vivir en la confianza de tu providencia amorosa, universal, bondadosa y con ese propósito santo y eterno de que tu nombre sea glorificado. Enséñanos a vivir
en esa providencia, a interpretarla de acuerdo a tu palabra, Señor, a someternos a ella. Por favor, Señor, salva a los incrédulos, a los que sufren en esta tarde, en esta noche. Rescátalos, Señor, del engaño del mundo, de la maldad y el peligro de este mundo, y ponlos bajo la cubierta de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Amén.